Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 126. Es un cántico que se usaba en algunas ocasiones y que es muy probable que se haya originado con el regreso del cautiverio babilónico en el 516 a.C., cuando se terminó la construcción del segundo templo de Jerusalén. Esto fue en el tiempo de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Así que es un canto que recuerda los días felices. Un canto donde Dios es alabado por su pueblo y se agrega la oración para que Dios continúe manifestándose a su pueblo. El pueblo del Señor, nosotros, nos encontramos en el mundo. Aquí seguimos. Las lágrimas están a la orden del día por distintas circunstancias. Aquí hay una enseñanza que se complementa con el salmo que sigue, con el Salmo 127. Pero comienza con una bendición que se desea, una bendición que se anhela, una cosecha que todavía no se recibe, pero que está por esperarse, una cosecha por venir. Así que esto trata de un peregrinaje en esta vida. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, pero es un peregrinar del corazón, un peregrinar de nuestra vida más que de nuestros pies. Es del corazón, es del alma, no del cuerpo, este peregrinaje que tenemos. Y aquí se expresa el anhelo para recibir más bendiciones de las que incluso ya hemos recibido. Pero a la luz de este salmo, quiero presentarles que nosotros tenemos una libertad con propósito. En primer lugar, solo en Cristo y con Cristo somos rescatados de la miseria humana. No podemos ser rescatados de la miseria humana aparte de Cristo. Y segundo lugar, somos rescatados y se nos da una obra, se nos encomienda una obra, una tarea que realizar. Rescatados con propósito, libertados con propósito. Solo en Jesucristo tenemos libertad y cuando somos libres tenemos un propósito, una obra que se nos encomienda. En primer lugar, regresar del cautiverio, vidas rescatadas, vidas transformadas. Solo Dios puede transformar nuestras vidas. Solo Dios puede cambiar lo que nosotros somos. Hemos dicho que somos genio y figura hasta la sepultura, pero solo Dios puede transformar lo que nosotros somos. Cuando Jehová hiciere volver, cuando Jehová hiciere, es la obra de Dios. Nosotros nos entregamos y proponemos, pero es Dios en nosotros el que va obrando. El Salmo 127, el Salmo que sigue, el versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos proponernos muchas cosas, pero si no es Dios el que está moviéndonos, el que nos dirige, entonces no conseguimos lo que se espera. En Colosenses capítulo 1, los versículos 10 en adelante, 10 al 13, dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos hizo como aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gratitud al Señor, una actitud gozosa,
porque solamente Él es el que nos hace participar de la herencia de los santos en luz. Nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no podemos lograrlo. Solamente depende de nosotros el querer, el entregar nuestra vida, el decirle, yo quiero, Señor, obra en mí, trabaja en mí. Solo es la parte que nos corresponde y Dios comienza una obra que va perfeccionando de manera constante y permanente en nosotros. Solo Dios nos puede sacar del cautiverio. Solo Dios nos puede sacar del cautiverio. Haz volver cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad. Cuando el Señor nos libre del cautiverio. Llegamos a Jesucristo siendo cautivos de muchas cosas. Muchos otros permanecen en la iglesia, pero siguen siendo cautivos de malos pensamientos, de malas palabras, de malas acciones. No han regresado del cautiverio completamente. Solo nuestro Dios es el que puede a nosotros librarnos del poder de Satanás. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando no le hemos entregado al Señor nuestras vidas, nosotros pertenecemos al diablo. Aunque usted no lo crea, aunque usted sea buena persona, aunque usted sea buen hijo, aunque usted sea un buen ciudadano, usted pertenece a Satanás. Recordemos el versículo 13. Solamente Dios es el que nos rescata, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Es Dios, luego que somos rescatados, quien nos esconde, quien nos protege, quien nos guarda. Por eso dice Colosenses 3:3, que hemos muerto a una pasada manera de vivir y que nuestra vida se encuentra ahora escondida. ¿Escondida dónde? Con Cristo en Dios. Es como nuestra vida escondida en Cristo y en Dios. Por eso dice Juan en la primera carta, el capítulo 5, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿cómo toca el maligno la vida de un hijo de Dios? La molesta, sí, pero no puede tocarlo, no puede entrar a nuestra vida, no puede ni siquiera conocer nuestros pensamientos, los puede intuir, porque conoce la naturaleza humana, porque nos escucha hablar, conversar, y dice, bueno, si él ha dicho esto tantas veces, entonces vamos a ponerle la manera de que caiga. Pero él no toca nuestra vida. Tampoco nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso se cansa de decirnos los Romanos 8, los versículos 35, 37 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y por ahí viene el versículo 38. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Dios nos libra a nosotros del poder del pecado. Cuando nosotros estamos sin Cristo, es fácil estar bajo el dominio del pecado, porque hacemos las cosas que nos gustan, aunque sean pecaminosas. Hacemos lo que nos provoca, aunque sean malas. Al mundo le puede parecer que es bueno y correcto, pero la Biblia lo señala como pecado, y entonces nosotros comenzamos
y vivimos en el pecado porque no está Cristo en nuestras vidas. Pero cuando entra Cristo en nuestras vidas, es como que hay algo que empieza y de repente, no, esto no lo voy a hacer. ¿O no les ha pasado eso? Esto está mal. Y nadie se los dijo. Y empieza a apartarse de lo que sabe que no es correcto, porque es pecado. Porque Dios en usted le va diciendo y lo va apartando y le va hablando. Romanos capítulo 6, versículos 1, 2, 6, 12 y 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En consecuencia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus malas acciones, en el mal proceder. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, las partes de tu cuerpo, al pecado, como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, como que hay una obra de verdad en tu vida, y vuestros miembros, las partes de tu cuerpo, preséntaselas a Dios como instrumentos de justicia. Pero Dios también nos libra del poder de la muerte. La muerte es un paso inevitable por el que tenemos que pasar. Bueno, se puede evitar si Cristo viene y estamos vivos. La muerte física. Pero más importante que la muerte física es la muerte espiritual. Y estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios por la eternidad. Y Dios nos ha librado de ese poder de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Eso es eterno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Nunca se acaba. No se pierde. No se suspende. Vida eterna. Vida eterna. Cuando nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesucristo, lo obedecemos, nosotros entonces somos vencedores, vencemos la muerte. En capítulo 5 de Juan, el versículo 24 nos dice, el que en él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado. El que oye, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero hoy cualquier persona te puede decir, yo creo en Dios. Pero no es solamente creer, porque el que cree, el que dice que cree, invita a Cristo a entrar a su vida y comienza una relación personal con Cristo y se convierte en un obediente a la palabra de Dios, en estar sujeto a lo que el Señor dice, no a vivir como Él quiere, como Él le parece, como Él piensa, sino que consagra su vida para vivir como Dios quiere. Y dice la Biblia en Juan 5:24, el que en Él cree no es condenado, pero el que no, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá vida eterna. Cree y oye, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Quien es salvo, quien tiene una relación personal con Cristo, quien ha entregado su vida a Jesucristo, obedece a la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios. La Biblia nos los dice. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Eso dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan. La vida que Jesucristo nos da es una vida que nos libra de la muerte eterna. Nos da una vida eterna, superior a la vida física. Una vida en la presencia constante, gloriosa del Salvador. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu aparece en mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que nosotros somos pasajeros en este mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, está en los cielos. Pertenecemos a un Dios vivo. Y allá tenemos nuestra casa. Casa que preparó el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues al lugar preparar para vosotros. Y cuando hemos creído en Cristo, tenemos un lugar donde estar por la eternidad. Ahora, Jesucristo también transforma nuestras vidas. El versículo 1 nos dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Hay una transformación en nuestras vidas. Cuando hablamos de sueño podemos pensar dos cosas. Podemos pensar en metas, en anhelos. Yo creo que toda persona sueña o anhela algo. Yo voy a hacer, yo voy a conseguir, yo voy a lograr, yo voy a ahorrar. Eso pensé yo hace unos años. Yo dije, cuando me den la pensión del seguro, la voy a ahorrar por unos años y me voy a ir a Europa. Pero no conté con que la pensión se me convertiría en $2. No se puede. Pero uno sigue teniendo sueños, anhelando metas. Quiero llegar, quiero ser, quiero hacer. ¿O no? Nos proponemos distintas cosas. Eso es un sentido. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, Él transforma nuestra vida de tal manera que nos pone a nosotros a soñar en lo que queremos ver, en lo que queremos hacer. Yo tengo un sueño, un anhelo que no lo he visto, pero todavía lo anhelo. Yo quiero ver una orquesta aquí en la iglesia, pero no que venga a tocar un día, sino que en lugar de tener bajo, guitarra, batería y piano, tengamos violines, violonchelos, violas, flautas, oboe, clarinetes, trompetas, saxofón. Y que esto sea en realidad algo que se parezca un poquito a lo que será toda la adoración en el cielo. Ese es un sueño mío, algo personal que yo tengo. Pero, ¿es malo tenerlo? No. Cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Soñar. Soñar. Yo todavía sueño con una mezanina aquí en el templo, donde podamos tener 200 personas más. Y que nuestro culto no sea de 200 personas, sino de unas 500. Yo todavía sueño, porque el Señor hizo volver mi cautividad. Me regresó del cautiverio.
puso canto nuevo en mi boca. Pero también Dios da sueño placentero a nuestras vidas. El Salmo 127, el versículo 2, a su amado dará Dios el sueño. Las preocupaciones que no nos quiten el sueño. Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, no pesadillas. Sueño grato. Despierta y diga, sabroso dormí. Dios me dio ese sueño. Dios da gozo a pesar de las circunstancias. Dice el Salmo, nuestra boca se llenará de risa. Estaremos alegres. El gozo es parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tendremos un gozo aún en medio de las adversidades, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en medio de las cosas que parecen que no andan bien. Porque es un gozo que el Señor produce internamente en nosotros. Tendremos gozo, es lo que nos dice el Señor. Y comienza al advertírselo a sus discípulos para hablarle de los terrores temporales. Juan 16, 20 y 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando la obra de Dios es evidente, hay gozo en el pueblo de Dios, pero hay asombro en las personas que nos ven. Dice la Biblia en 2 Corintios, en una de las cartas, sí, en Corintios, dice que nosotros podemos estar entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La obra de Dios produce alabanza en el creyente. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Piense usted, ¿qué ha hecho Dios por usted? Usted está respirando hoy. Tiene vida. ¿Cierto? Eso no es un motivo para agradecer a Dios. De repente usted no ha comido en el restaurante por allá de Turquía, que el chef le echa la sal a la carne así. Pero Dios le ha dado a usted alimento. Le permite a usted adquirir otras cosas. De repente usted no se viste con ropa de diseñador, pero usted no anda desnudo. Usted tiene salud. Hay que darle gracias a Dios. Tenemos alguna complicación de salud, pero seguimos vivos. Hay que dar gracias a Dios. Hay planes, dele gracias a Dios. ¿Tiene usted un lugar en el cielo? Dele gracias a Dios. ¿Ha sido perdonado de sus pecados? Dele gracias a Dios. ¿Tiene usted entonces motivos para agradecer a Dios, para alabar al Señor? Entonces hay que hacerlo. Dice la Biblia en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. El apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta
que nosotros debemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros esa alabanza constante, esa alabanza constante. Dice la Biblia, Efesios 5, 18 y 19, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, en lugar de esto, ¿qué nos dice? Sed llenos. Y ese sed no dice sean llenos. Sed llenos, de una manera imperativa, un mandato del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando eso sucede, la gente lo nota y seremos objeto de la alabanza de otros. Entonces dirán entre las naciones. Entonces dirán entre las naciones. A los apóstoles, la gente común los veía y reconocían, ellos estuvieron con Cristo. Reconoce la gente que nosotros tenemos una vida con Cristo cuando trata con nosotros, cuando nos conoce, cuando nos ve, cuando habla. Pero en Hechos capítulo 5, los versículos 12 al 14, nos dice que la gente, los creyentes, hacían señales y prodigios. Y la gente los veía. Y a algunos les daba temor acercarse a ellos. Pero lo que sí era que el pueblo los alababa grandemente. El pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. El número crecía, tanto de hombres como de mujeres. Así que nosotros debemos alabar a nuestro Dios, debemos estar y debemos ser agradecidos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Denle gracias a Dios por lo que recibe, lo que tiene. Porque lo que Dios le permite, lo que usted descubre en su relación con Dios diariamente. ¿Cómo podemos nosotros dejar de valorar la salvación, la redención, el ser librados de la ira venidera, el ser librados del poder del pecado? ¿Cómo podemos nosotros no agradecer por ya no pertenecer a Satanás, sino ser propiedad de Jesucristo? ¿Cómo no agradecer porque nuestra vida se constituye en templo del Espíritu de Dios? ¿Cómo no agradecer porque nosotros como iglesia somos familia de Dios, hermanos en Cristo, hijos de Dios, y podemos llamarlo Abba, Padre? Nuestra vida tiene que ser agradecida. ¿Cómo no dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que nos ha dado? Yo era un niño como de 9 años y yo estaba en la casa de Xiomara de Núñez. Ella era tía abuela mía cuando ella murió. Ella estaba grave de cáncer y la gente iba. Eso era interesante. Ellos iban con una cara larga, así con pesar, porque la hermana estaba en sus últimos días. Iban a llevarles ánimo, pero mi tía Xiomara los animaba, porque el gozo que ella tenía a pesar de su condición física. Yo recuerdo unos 2, 3 días antes que ella muriese, ella me llamó para darme
5 bolívares. Casi no los podía hablar, decirme. 5 bolívares para que yo me montara en la urbanización la California Norte. Había un señor que tenía caballos y no le pagaba 5 bolívares y nos paseaba por la urbanización montado a caballo. Ese fue el último regalo. Unos días después falleció. Yo estaba allí. Pero ver cómo las personas salían gozosos por hablar con ellas, porque ella no transmitía el sufrimiento del dolor del cáncer. Ella no transmitía la tragedia que podía estar viviendo. Ella transmitía el gozo que el Señor le había dado por encima de las circunstancias. Ella falleció. El doctor Pierre-Luc Eustache Menard firmó la defunción, la cuestión allí. La declaró muerta. Ella estaba en un segundo piso. Llegó a la funeraria, la metieron como en un portatraje. La bajaron, la metieron en la urna para llevársela. Y mi tío Germán dijo, un momentico, quiero despedirme. Ya en el féretro, abren el cierre, él toma su cabeza, la acaricia así. Y mi tía Xiomara abrió los ojos y le dijo, ¿por qué me despertaste? Estaba acariciando el rostro de mi Señor. Una semana después murió. Y el doctor Eustache llamó al doctor César Rodríguez Salazar, que todavía está vivo, miembro de la Iglesia Bautista Central de Caracas, para que entre los dos dijeran si sí se murió esta vez. Estaba acariciando el rostro de mi Señor. ¿Ha pensado usted lo que será su vida en la presencia de Dios? Solo eso lo podemos tener aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero sabe, nosotros, aún siendo cristianos, podemos volver a ser cautivos, a volver nuestra cautividad. Dice la Biblia, ese versículo, en la Biblia textual o en la Biblia de las Américas, dice, haz volver a nuestros cautivos, los que estaban con nosotros, pero que se apartaron por fuerza o voluntariamente y están cautivos del pecado, del vicio, de la pornografía o de lo que no es, del chisme, del mal hablar, de la calumnia. Tantos pecados, pero vuelven a estar cautivos. Pero otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, cambian la palabra cautivos por bienestar. Haz volver nuestro bienestar. Y esa es como una oración del venezolano hoy, que le dice al Señor, haz volver nuestro bienestar, Señor. Devuelve el bienestar que Satanás nos ha robado y que nos ha quitado. ¿Saben algo? Podemos experimentar tiempos de avivamiento como iglesia o como personas, tener vidas tremendas en el Señor y de repente volver a los errores y estancarnos. Así que el pueblo debe clamar por más restauración, por más santidad, por la vida que debe ser. Pedir a Dios que cambie la situación tan rápido como cambian los arroyos del Negev. Cuando no hay lluvia, esos arroyos están secos completamente. Y al caer las lluvias, se llenan violentamente de agua. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Trae el agua para calmar la sequía. Tráenos bendición nuevamente. Nosotros necesitamos orar, interceder por aquellos que están lejos de Dios, que están apartados de nosotros, que siguen cautivos del pecado.
que todavía no disfrutan la vida plena que Cristo quiere que nosotros disfrutemos. Y esa oración debería ser constante, perseverando en esa oración. Y debemos orar sin cesar en ello, como dice la Biblia, pero de manera unánime y con fe. Dios se vuelve a su pueblo cuando su pueblo se vuelve a Él. Eso es lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 30, versículos 2 al 3. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, te convirtieres, dejes de darle la espalda a Dios y comienza a mirarlo de frente. Y obedecieres su voz. Su voz. Podemos escuchar muchas voces. Podemos hacer planes de la iglesia y no ser planes de Dios. Y obedecieres su voz conforme a lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, pero que lo obedecieres con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Una de las cosas que me llama la atención, el pueblo de Venezuela tiene la mayor diáspora del mundo sin guerra. Solo la supera Siria. Y están ahí. Pero ¿saben lo triste? Es que esta diáspora, de la cual hay muchos cristianos, podríamos decir que unos 2 millones de los que se han ido son cristianos evangélicos, pero no están logrando cambios en el mundo. Se entregaron a trabajar, a vender caramelo, café, chicha, lo que sea, a pasar 12, 14, 16 horas trabajando para reunir dinero y mandar a su familia, pero se olvidaron de la obra de Dios. ¿Qué impacto está haciendo la emigración venezolana en el mundo? Que somos la caca del mundo hoy, que no nos quieren recibir, que dicen que el tren de Aragua fue mandado intencionalmente para desajustar todo el hemisferio. Pero los cristianos no logramos cambios en el mundo porque nuestras vidas están disminuidas en nuestra relación con Cristo. Así que hay que confesar el pecado, pero hay que apartarse del pecado. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Había una poetisa que ya partió con el Señor llamada Italia Novelino. Los que conocieron a Clemen recordarán que ella recitaba 2 poesías muy seguidas, una de Amado Nervo y una de ella, de Italia Novelino, esa que dice avanza juventud, no te detenga, un paso más avanza. Esa era de ella. Ella fue miembro de esta iglesia. Ella se fue de esta iglesia cuando esta iglesia se dividió en los años 50. Pero ¿saben algo? Ella escribió una cantidad de poemas y hablar con ella. Yo la visité en su casa, ancianita. Bueno, eso era, para ella era como si hubiese llegado casi Jesucristo. El gozo que tenía porque estaba el hijo de su amiga de juventud, de adolescencia. Ella hablaba precisamente en sus poemas de estas cosas.
de confesar. Dice el Salmo 51, los versículos 8 y 10. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El punto de la comparación es el gozo por la reaparición de aquello que con tanta pena se echaba de menos. Como ese gozo cuando regresen nuestros seres queridos, por el cual estamos separados. Ese es un gozo indescriptible, un gozo inmenso. Cuando podamos decir nosotros que nuestra vida es diferente, pero cuando nosotros podamos decir nuestros pecados han sido perdonados y yo disfruto de esa relación con Dios. Cuando reaparezca aquello que podemos echar de menos, la vida plena, el bienestar, la familia distanciada o la familia perdida. La libertad que tenemos en Cristo no debe ser mal utilizada. No debe ser utilizada para cosas malas. Dios nos ha hecho libres, no para ser esclavos del pecado, no para seguir sumidos en lo que no debe ser. Debemos ser libres para servir a Dios haciendo lo bueno. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres para servir a Dios sanamente. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para darle gusto y satisfacción a tu carnalidad, sino servíos por amor los unos a los otros. En segundo lugar, cuando Dios restaura nuestras vidas, Él nos encomienda una obra. Y la obra que debe hacer quien ha sido restaurado por Jesucristo es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, con el propósito de que anunciéis las virtudes de Jesucristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos sacó del poder de Satanás y nos trasladó a su propio reino, al reino de Jesucristo. Hemos sido restaurados para tener comunión con Cristo. Hemos sido restaurados para que la gente vea a quién le pertenecemos. Que vean en nosotros vidas nuevas, cambiadas, transformadas. Que la gente vea que somos restaurados para proclamar a Jesucristo como Salvador y como Señor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ese ir andando es mientras nosotros vamos. Ir de aquí haciendo lo que toca. Y no habrá fin del lloro aquí en la tierra, así como en el cielo. No habrá fin del consuelo, ni del gozo que da el Señor. Isaías 53:10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Sembrar con lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. Dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar. Muchas veces podemos llorar públicamente porque algo nos constriñe. Pero el Señor mira ese llanto que es un llanto humilde, un llanto con confianza, que entrega al Señor sus planes y confía en que Él obrará. Yo tenía hoy la esperanza de ver a alguien aquí, porque tengo tiempo trabajando con Él. Y ayer me preguntó, ¿a qué hora es el culto para ir con mi familia? Pero no lo veo. Así que hay que seguir trabajando con lágrimas, dar tiempo a ese trabajo, con contrición, con arrepentimiento, con dolor, incluso con tristeza. Cuando se siembra con lágrimas, no solo se recogerá una cosecha espiritual, sino que ello deja un espíritu de regocijo en el sembrador. Hermano, para mí el gozo más grande que yo he experimentado es cuando alguien entrega su vida a Jesucristo y el Señor me usa a mí como el instrumento para que esa persona sea rescatada, para que esa persona venga a Cristo. Ese es un gozo que yo no le encuentro comparación. Es magnífico. Nosotros debemos seguir sembrando los que sembraron con lágrimas. Eso es ir con nuestra fuerza y aún más allá de nuestra fuerza. Nos toca hacer lo que nos toca. Nadie lo va a hacer por nosotros. Como alguien decía en la clase de doctrina hoy, a veces hay alguien que ni nos saluda ni se nos acerca. Bueno, no hay que esperar que se nos saluden y nos acerque. Busque usted, acérquese, vaya a él. En unas vacaciones fuimos a una iglesia bautista en otra ciudad. Ahí está el pastor Juan Antonio Guedes con su familia. Démosle un saludo de bienvenida y la gente volteaba. Terminó el culto y todo el mundo salió a millón. El siguiente domingo volvimos. Otra vez. Terminó el culto y me paré en la puerta. Y a todo el que iba saliendo, Dios te bendiga, espero que vengas el próximo domingo. Y a saludar a la gente se extrañaba, porque el que no era de ahí estaba saludando a los demás. En nuestra vida tiene que mostrarse lo que Dios ha hecho. Nos toca hacer lo que nos toca. Deje el resultado al Señor. Yo a veces me pregunto, de ese grupo de contactos que tengo a quienes les mando mensajes evangelísticos, ¿llegará alguno al Señor? Y cuando yo llegue al cielo, el Señor me diga, mira, por esos mensajes que le mandabas a este grupo de WhatsApp, estos llegaron a conocerme. Yo me imagino eso. Pero no vamos a tocar a conocer al Señor solamente porque ellos vean nuestro testimonio. Él es distinto, Él es raro, pueden decirnos. Si nosotros no les predicamos a Jesucristo. Usted les puede entregar un tratado, pero el tratado difícilmente lo va a llevar a Jesucristo. Usted le entrega el tratado para confirmar lo que ha dicho verbalmente. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho decisión de fe por Cristo por leer un tratado? Levante su mano. Una persona. Pero ¿cuántos han hecho decisión por Cristo porque se les ha presentado el Evangelio? Levanten su mano. Entonces, ¿qué resulta? Presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio. Yo podría preguntar, ¿cuántos han recibido a Cristo por recibir mensajes de WhatsApp? Y a lo mejor nadie levanta la mano.
Uno. O sea, hay resultados, pero lo que da resultados es que usted vaya. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así que esfuérzate y anímate. Lo sembrado en tiempos de dificultad florecerá en cualquier momento. A menudo la siembra puede causarte dolor y sufrimiento. Aún en tiempos buenos, en tiempos de avivamiento, nosotros debemos seguir sembrando y sembrar en lugares difíciles. ¿Cuáles son los lugares difíciles? Nosotros vamos a los lugares más fáciles, pero ¿por qué no planificamos ir a evangelizar a los que son de Fede Cámaras aquí en el estado Lara? No los conozco. ¿Y por qué no planificamos para ver cómo nos relacionamos con ellos? ¿Por qué no planificamos para evangelizar a los ejecutivos de una empresa? A los profesionales. Aquí hay médicos, aquí hay abogados, aquí hay ingenieros, aquí hay docentes, aquí hay distintas profesiones. ¿Por qué no estamos ganando para el Señor los que son como nosotros? Me tocaría ganar a los pastores, ¿no? Eso no, pero hay que ganar a otros. No es que esté malo lo que se haga, pero hay que enfocarse, hay que ir andando y llorando, porque hay grupos que son difíciles y es más fácil desecharlos, ponerlos a un lado. Pero nosotros cosecharemos con gozo. Habrá cantos de alegría únicamente cuando se ha completado la trabajosa tarea de sembrar y ver que lo sembrado haya dado fruto, haya madurado y esté listo para la cosecha. Cosechar con gozo, con contentamiento, con felicidad, con satisfacción. Seremos llenos de frutos de justicia. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Con el corazón afirmado en Cristo, la roca, pero paciente para esperar lo que tiene. Santiago 5:7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también entre vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Algunos sembramos, otros regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Hagamos la tarea, sembremos, reguemos, pero hagamos lo que nos toca, hagamos lo que nos toca. La siembra tiene exigencia. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando. Una acción continua. Algo que no se para. No es algo que dice llegó y sembró. Irá andando y sembrando mientras nosotros vamos. Y ese es el concepto que nosotros encontramos en la Biblia, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O como dice Mateo 28, nosotros lo tenemos en nuestra Reina Valera, id y haced discípulos, pero debe traducirse yendo, mientras van, hagan discípulos. O sea que mientras yo voy a la bodega, al abasto, yo debo hacer discípulos. Mientras yo trabajo, debo hacer discípulos. Mientras yo estudio, debo hacer discípulos. Si yo voy en la calle, debo hacer discípulos. Es un reto, porque no estamos acostumbrados, pero es lo que nos exige la palabra. ¿Hay dificultades? Sí. Primero nuestros miedos.
Es más fácil entregar un tratado que predicar a Cristo. Segundo, nuestra pereza. Sí me atrevo, hoy no, mañana sí. O la indolencia. Yo no le voy a predicar a ese bandido que se vaya para el infierno. Pero también hay diferentes tipos de terreno. Eso lo dice la Biblia. En varias partes en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el capítulo 8 de Lucas. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, que son los que oyen, pero no creen. En pedregales, los que la reciben con gozo, pero no hay profundidad. Ay, qué chévere, me gustó estar aquí. Mira, ay, sí, ajá. Pero entonces se apartan. Los que están entre espinos la reciben, pero hay afanes, hay placeres, hay otros intereses que la ahogan y no germina, no produce, se muere la flor. Y ahí la buena tierra, y ahí la buena tierra. Pero ¿saben algo? Los que sembramos debemos aprender a preparar el terreno. Hay terrenos con piedras, ¿qué se le hace? Se sacan las piedras. Hay terrenos con espinos, ¿qué se hace? Se sacan los espinos. Hay terrenos que le faltan nutrientes, ¿qué se hace? Se le da abono. Hay terrenos que le falta agua, ¿qué se hace? Se les echa agua. Por eso ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero también hay que saber que hay un enemigo que quita la semilla. Los pájaros vienen y se llevan la semilla. No, eso no es así, no hagas caso. ¿Cómo te vas a apartar? No, tan bueno como estaba. Mira cómo estás tú sabroso aquí en el mundo. Pero hay también el enemigo que daña el terreno, que hay fruto, que se siembra. Se sembró trigo y llegó el enemigo y sembró la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen. Solamente se notan cuando dan fruto. La espiga del trigo se dobla, se humilla ante Dios. La espiga de la cizaña permanece en pie, derechita. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Lo que sí le digo es que tenemos una preciosa semilla. Esa semilla la que debemos llevar en el costal para sembrar. Esa semilla, dice Lucas 8:18, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es un desodorante para cargarla aquí. No es un pateadero de mosca para tenerla abierta en la sala. No es un adorno para tenerla guardada allí en la biblioteca. Es una preciosa semilla que debemos utilizar, que debemos sembrar. El trabajo esforzado tiene su recompensa, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mira esto, mira cuántos traje, mira lo que coseché, mira lo que tengo aquí. Eso produce regocijo. Eso produce regocijo. Frutos que sean evidentes. En Lucas 8:8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Para concluir, hoy les he hablado acerca de este Salmo 126 y les he dicho que nosotros hemos sido transformados con, eh, con un propósito. Primero, solo y con Jesucristo es que nosotros podemos ser rescatados.
Nadie puede rescatar a otro. Uno no se puede rescatar a uno mismo. Solo Jesucristo te rescata. En segundo lugar, cuando Jesucristo ha rescatado nuestra vida, no es para seguir igual, no es para andar cómodo, es para dar resultados, para cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Si no hay cumplimiento de tarea, hay duda de ser rescatado. Simplemente. Si usted siembra una semilla, creo que el tamarindo debe sembrarse con una semilla, no sé. Pero si usted siembra un tamarindo, ¿qué espera recibir? Fresa, tamarindo. Pero si usted siembra una piedra, ¿qué va a recibir? Una pedrada que le pueden devolver por el pecho. Más nada. Amigo que nos visitas, que me escuchas hoy, solo Cristo puede cambiar tu vida. Solo Cristo puede sacarte del dominio de Satanás, del dominio del pecado. Solo Cristo puede darte una vida nueva, es superior, diferente. Solo Cristo puede transformar tu vida para que seas un instrumento de bendición en esta tierra. Solo Cristo puede darte una esperanza y una vida gloriosa aún después de esta vida. No hay otra manera. Nadie lo podrá hacer por ti. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Que se pierda la semilla? ¿Eres acaso el terreno junto al camino que escuchó pero no te importa? ¿Qué terreno eres? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres ser un buen terreno? Comienza por entregar tu vida a Jesucristo.